Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Volvemos un poco a recuperar la agenda después de este descanso tan estupendo en un sitio tan fantástico y que hemos tenido ocasión de disfrutar de un día que los que no estáis familiarizados con Santander os aseguramos que es un día de verano prácticamente, con lo cual es como si casi estuviera encargado para una ocasión tan especial como es esta muestra de editoriales independientes fieramente, ¿no? Yo creo que ya nos hemos repetido todos a lo largo de la mañana, pero me gustaría volver a repetirme, si me lo permitís, dando las gracias a la librería Gil, a Paz Gil, por supuesto, y a María Bendaño también, que han puesto en marcha esta cita en un momento, yo creo, excepcional y que además es un momento en el que precisamente era justo y necesario ponerla en marcha. También daros las gracias a todos los que habéis acudido en persona a esta cita, que no ha sido fácil, por tierra, mar y aire, prácticamente. Entonces, daros las gracias por estar hoy aquí defendiendo la literatura, defendiendo la edición y defendiendo la escritura, ¿no? Que, como yo decía esta mañana, pues es de lo que todos pretendemos vivir, ¿no? De este oficio tan maravilloso como son los libros. Yo soy Inés Martín Rodrigo, soy periodista del periódico ABC, donde tengo la suerte de coordinar el área de libros y sobre todo el inmenso privilegio de colaborar con el suplemento ABC Cultural que Laura, a la que habéis tenido ocasión de escuchar esta mañana, dirige desde hace años. Soy autora también, con lo cual soy doblemente cómplice en todo este sarao. Y me toca moderar una mesa en la que me acompañan Noemí Méndez, que es actualmente concejala de Juventud, ¿verdad? De Educación. De Educación del Ayuntamiento de Santander. Además es crítica del suplemento que dirige Laura, de la ABC Cultural. Y formaste parte de una editorial en su momento, ¿no? La pusiste en marcha. Recuérdame el nombre. ¿Nota Paper? Eso es. Y entonces has estado tanto de aquel lado como de este ahora y bueno, pues también siendo cómplice, ¿no? Que la complicidad es algo que mencionaba Paz esta mañana y yo creo que es cierto que debemos tenerla muy en cuenta, ¿no? A mi derecha está Javier Peña, que es autor de Blackie Books. Publicaste, bueno, en realidad este año, ¿no? No, el año pasado. Octubre del año pasado. Octubre del año pasado. ¿Sabes lo que pasa? Que con la pandemia... Sí, yo, es como si no hubiese pasado el desde tiempo, luego sí. he perdido total y absolutamente la noción del espacio-tiempo. Entonces, ya no sé si ha transcurrido 3 meses o un año. Autor de Infelices, en Blackie Books, y también periodista, con lo cual, pues también doblemente cómplice. Y a mi derecha del todo está Elena Medel, que es autora, por supuesto, y también editora de La Bella Varsovia, poeta. Su primera novela acaba de salir hace escasamente un mes con Anagrama, Las Maravillas, y bueno, es estupenda. Elena es estupenda y todo lo que hace es estupendo. Muchas gracias. Mi ánimo es que mantengamos una charla bastante distendida en la que intentemos sacar la parte más, digamos, menos negativa de todo lo que nos está pasando, que es muy malo, e intentemos refugiarnos un poco en esas balsas que suponen los libros. Entonces, yo soy un mero testigo de lo que vosotros vais a hablar. Yo os voy a ir lanzando diferentes preguntas. Me gustaría que, si el vapor de las gafas me lo permite, observaros. Y, bueno, pues ir manteniendo una conversación entre vosotros, como digo. La primera cuestión que me gustaría plantearos, puesto que el hilo conductor de esta muestra, de esta cita, de este encuentro, es fieramente independientes, editoriales independientes. A mí sí que me gustaría que reflexionarais como editores, autores, periodistas, ahora también gestores, del significado de la palabra independiente. Es decir, ¿qué es para vosotros, qué supone para vosotros esa independencia? ¿Cómo la entendéis y cómo os gustaría vivirla? Elena, si te parece, empiezas tú, que estás a mi derecha, y luego nos vamos turnando. Es decir, Javier, si tú quieres intervenir, hazlo, lo mismo Noemí, y yo ya os digo que soy una mera espectadora. Adelante, Elena. Bueno, pues yo quería dar también las gracias a la librería Gil, ¿no?
al equipo que ha hecho posible que estemos aquí. Yo voy a empezar robando el lema de una editorial que me encanta, que tiene un catálogo admirable y cuyo lema, ya digo, que habla muy, yo creo que responde muy bien a lo que comentabas, que es de La uña rota, que está además ahí Carlos, que se define como editorial dependiente de lectores independientes, ¿no? Si no me equivoco. Me gusta mucho esa idea de depender de quienes están leyendo, porque al fin y al cabo sin que haya alguien al otro lado, ¿no? Sin que haya librerías que vendan nuestros libros, sin que haya, por supuesto, lectores que los compren, que los recomienden, sin que haya medios que los comenten, etcétera, no tiene mucho sentido lo que hacemos, ¿no? Entonces dependemos, ¿no? de esa curiosidad ajena y de ese entusiasmo ajeno. Para mí, de una manera quizá, no sé si demasiado idealista para llevar ya unos cuantos años editando, la independencia tiene que ver con esa sensación casi o ese impulso de publicar casi por emoción, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, en ese impulso de leer un manuscrito. En mi caso, por ejemplo, que yo sobre todo trabajo con autoras y con autores que escriben directamente en castellano, publico muy pocas traducciones, etcétera. Pensaba en esa emoción de repente encontrar el manuscrito y querer recomendarlo a todo el mundo. Ese es el paso un poco que a mí me hace querer editar. Y bueno, pues como tengo la suerte de decidir sin que haya un director comercial o una directora de ventas que me diga esto sí, esto no, para mí esa es casi la clave, ¿no? Conseguir esa supervivencia que me permita, pues, editar casi por enamoramiento. Javier, ¿en tu caso? Antes, en la anterior mesa redonda, se hablaba de las editoriales independientes, si tenían que, si debían, ¿no? Que esa obligación que parecía que las hacía dependientes y no independientes. Y, hombre, yo creo que al final esto es una industria y hay el dinero y el capital está ahí, pero creo que lo que hace independiente a las editoriales independientes es, o debería ser, apostar por los libros que realmente amas, ¿no? En mi caso como autor, yo no soy editor como Elena, pues poder escribir lo que quieras sin tener en cuenta ningún criterio de mercado. Después, claro, el libro tiene que funcionar en el mercado, pero si yo cuando estoy escribiendo como autor estoy pensando en el mercado, mi obra yo creo que no va a valer la pena. O por lo menos esa es mi forma de entender la literatura. Entonces, el mercado entra después y si mi libro pues funciona o entra bien en el mercado, pues estupendo. Y si no, pues me dedicaré a otra cosa. Pero lo que no me gustaría sería depender del mercado cuando estoy creando, porque yo creo mucho en la cultura y creo que en el proceso de la creación el mercado tiene que estar fuera. Y una vez que la creación esté terminada, pues ahí sí que, bueno, pues a todos nos gusta o nos gustaría poder vivir de esto. Bueno, pues ahí entran otro tipo de criterios y ya más comerciales, pero que tienen que estar apartados de la creación. Y creo que en el plano editorial, pues lo mismo. Los editores deberían amar los libros que editan y no editarlos pensando en este libro va a ganar dinero o este no. Eso por lo menos es mi... Después podemos profundizar, pero así de primera visión sería la mía. Noemí, en tu caso, además, me interesa especialmente que hagas el análisis como gestora pública, ¿no? Porque antes mencionaba, por supuesto, a Paz y a María y a la librería Gil, pero detrás de este encuentro está el apoyo del Ayuntamiento de Santander, ¿no? Que es cuánta falta nos hace en este momento al mundo de la cultura ese apoyo por parte de las instituciones. Bueno, pues en realidad, bueno, además de compartir, ¿no?, la definición con ellos, yo cuando comencé la editorial fue por enamoramiento, ¿no?, en mi caso de un género, porque solo edito arte y arte contemporáneo además, pero desde el lado público, o sea, desde la gestión pública, bueno, el ayuntamiento, si tengo que vender el Ayuntamiento de Santander, que es un poco quizás lo que me toque,
Sí que es cierto que el Ayuntamiento de Santander siempre ha tenido bastante o mucha implicación con la cultura, ¿no? Bueno, pues como en todo hay un recorrido histórico que no siempre es el que nos gustaría en las ciudades, ¿no? Pero sí que la ciudad se empezó a impulsar bastante en el terreno cultural y he de decir que si estoy en este lado precisamente es por esa valentía, ¿no? que la alcaldesa, que la habéis conocido esta mañana, pues tuvo a la hora de buscar, ¿no? Gestores públicos y, bueno, no pude ser la concejal de Cultura por estas cosas de pactos políticos, pero me quedé en la educación y sí que es cierto que desde el área de educación y juventud todo lo que se propone que fomenta que los jóvenes o que la ciudad crezca en ese aspecto cultural, que como ella bien decía, es un pilar muy importante dentro de Santander, sí se permite, ¿no? Sí se apoya y sí que es cierto que, bueno, ahora hay un momento muy complejo y el dinero a veces pues, es complicado destinarlo a cultura cuando hay gente que no come, pero luego está el dilema de que entonces los de la cultura tampoco comen y es complicado, pero bueno, el apoyo institucional en este caso en la ciudad existe, está y es visible, vamos. Sí que me interesa mucho que los tres me contéis cómo habéis sobrevivido los últimos 10 meses, 9 meses, ¿no? Yo creo que todos los sectores, lógicamente, se han visto muy afectados y se están viendo muy afectados por todo lo que nos está pasando, por estos tiempos oscuros que nos está tocando vivir, ¿verdad? Pero llamadme optimista sin remedio, pero tengo la sensación de que la cultura, y especialmente el mundo del libro, a lo largo de estos últimos meses se ha visto reforzada. Ha visto reforzado su papel como agente del cambio, si me apuráis, ¿no? El otro día conversaba con Irene Vallejo, a raíz del Premio Nacional de Ensayo que le dieron por El infinito en un junco, y ella me decía que por primera vez, durante todos estos meses, ella había tenido la sensación de que, por primera vez, de que la literatura era útil, de que la literatura es útil. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros y cómo estáis sobreviviendo y sobrellevando todo esto que nos está pasando? Elena. En mi caso sí que es verdad que esa utilidad de la literatura la he tenido siempre muy clara, ¿no? Porque para mí siempre ha sido un refugio y un lugar seguro, ¿no? En el caso de la editorial, por ejemplo, para mí que fue casi muy gráfico. Recuerdo estar en la Semana de Poesía de Bilbao, que es un festival de poesía, yo creo que para mí es espectacular, y en una de las lecturas había participando varios autores de la editorial y, bueno, la verdad es que me pareció que era buena idea acompañarles. Entonces, estábamos regresando de Bilbao justo acompañando a varios autores y me llamó un compañero editor. Y además recuerdo que poner el teléfono en la bandejita para pasar el control y ver su nombre en la pantalla. Entonces me dijo que sepas que se está empezando a parar todo. O sea, que vaya sabiendo que nos están avisando de que hay comerciales que están dejando de hacer visitas, etcétera. Y ya dije yo, uy, ahí aquí va a pasar algo. Y justo ese día entraba en distribuidora el libro nuevo de Pilar Adón. Entonces, lo primero que hice después de colgar a este compañero fue llamar a la distribuidora y pedir que pararan el proceso y que esperáramos al mes de abril, ¿no? Que era como vamos a esperar por lo menos un mes. Entonces, bueno, eso fue el principio, ¿no? Para 3 o 4 días antes del estado de alarma. Lo que hicimos básicamente fue parar varios meses como todo el mundo y bueno, pues tener que recomponer todo el calendario. Hay autores que tenían que haber salido en junio y que van a salir el año que viene, disminuir el número de títulos, pensármelo mucho antes de contratar, por ejemplo, pues libros más costosos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo creo que en ese sentido las traducciones van a salir perdiendo bastante y sobre todo también al margen de esas cuentas, etcétera, pues bueno, claro, iba a decir reforzar el trabajo con las librerías independientes. Es que en nuestro caso no hacemos venta directa, el diálogo con las librerías independientes es constante y continuo, son nuestro foco, ¿no? de trabajo, por así decirlo. Entonces, básicamente lo que planteamos fue de qué manera podíamos ser útiles,
¿no? Y de qué manera podíamos trabajar en conjunto para salir adelante entre librerías, editoriales, etcétera. Y en ese sentido pues fuimos previendo varias acciones, etcétera. Esa fue como la supervivencia más, no sé si más material, ¿no? Por así decirlo. Y en el otro caso, pues bueno, supongo que como todo el mundo, ¿no? Volviendo a esos lugares seguros que da la literatura, que da el cine, etcétera. ¿En tu caso, Javier? Yo creo que de todos los sectores culturales que están, bueno, pues muy castigados, ¿no? Tengo amigos músicos o amigos que trabajan en el teatro y que tienen muchas más dificultades. Al final, por las características propias de la literatura, que es algo muy íntimo y que hacemos normalmente en casa, solos, bueno, pues no nos está afectando tanto, un poco sí, pero no tanto, e incluso en algunos casos pues está haciendo que la gente recupere el gusto por la lectura, ¿no? Bueno, es una de las oportunidades que creo que ofrece esta pandemia y que esperemos que una vez que pase, que pasará, y que podamos volver a salir a lo bestia, pues sigamos leyendo igual, ¿no? Y no nos olvidemos de eso. Pero yo creo que puede ser una pequeña ocasión para, no creo que haga falta un renacimiento de la lectura, pero sí para un refuerzo de la lectura y de esos momentos íntimos, ¿no? Que nos ofrece. Entonces, bueno, en ese sentido, creo que somos afortunados por no sufrir tanto este golpe como otros sectores culturales. Y en mi caso concreto, creo que soy doblemente afortunado porque, bueno, yo publiqué mi primera novela, era un escritor novel, soy aún, en octubre. Y estaba prevista, en principio, para febrero. Por diversas circunstancias se adelantó a octubre. Yo ahora imagino que esa novela se hubiese publicado en febrero. Bueno, prácticamente estaba muerto, como quien dice, ¿no? Porque yo, precisamente como autor novel, pues necesitaba unos meses de movimiento, de presentaciones, de entrevistas, de estar aquí y allá, que en febrero no iba a poder tener y por suerte quizá no tuve todo el recorrido que tendría de una manera normal, en un año normal, es decir, pues el San Jordi, la Feria de Madrid, la gira un poco nacional, las ferias, todo esto se cayó, pero tuve esos 5 meses para mover un poco la novela y que se me conociera un poco y que se me leyera un poco y después poder seguir tirando un poco pues del boca a boca, ¿no? Ese boca a boca que necesitamos todos, pero especialmente los que estamos empezando. Entonces, en ese sentido he tenido suerte, lo he vivido con tranquilidad. También es verdad que yo, aparte de escribir, imparto talleres de escritura creativa online, con lo cual, en ese sentido, también bueno, pues este momento me beneficia en cierto punto porque la gente está en casa y tiene ganas de hacer cosas y es una forma de estar en comunicación y de hecho lo disfruto mucho. Como todos, he perdido mucha vida social, pero he conocido a mucha gente a través de los talleres y he entablado amistades. Entonces, bueno, creo que soy muy, muy afortunado porque no he vivido esta pandemia de una forma tan dura como el resto. Noemí, ¿vosotros cómo lo habéis? Pues realmente, claro, siendo algo tan específico, ¿tú te refieres ahora como editorial o como gestora pública? Claro. Mezcla ambos. Mezcla, pues la editorial totalmente parada, porque cuando editas solamente arte contemporáneo, que justamente es un sector que está muy, muy damnificado ahora mismo, pues te queda esperar, ¿no? Y desde lo público, pues imagínate, desde lo público es duro y es violento porque no hay sector, ¿no? Que no esté arrasado. Al que no le haya tocado. Claro, entonces, bueno, es muy complicado porque no puedes ayudar a todo el mundo y menos desde lo municipal, ¿no? Que lo municipal es lo primero que tiene el ciudadano, es lo más cercano, es a quien te conoce, ¿no? Siempre conoces a la gente de tu ciudad, pero no es la administración que tiene más recursos, ¿no? Entonces es difícil, por ejemplo, pues a nivel editorial, ¿no? Pues el ayuntamiento sí tiene convenios con editoriales o con el gremio, etcétera, pero claro, hay administraciones mayores que también tienen más dinero y bueno, pues las subvenciones han minimizado pues igual se han reducido al 90% y claro, es muy complejo ayudar así en esa situación a cualquier sector, ¿no? Cuando he hecho una pregunta esta mañana he dicho que me iba a poner en el papel de abogada del diablo y ahora me pongo en el papel contrario
y estoy dispuesta a que me aseteéis con barbaridades y con todo lo que tengáis que decir. Pero me pregunto, y os lanzo a vosotros la pregunta, como editores, como autores, ¿sentís que los medios dan un trato de favor a las grandes editoriales frente a los autores noveles, frente a las editoriales más pequeñas, frente a las editoriales independientes? ¿Tenéis algo que decirle a los medios? Este es el momento. Yo es que publico poesía. Hombre, yo todo lo que pregunto lo digo para que contesten sinceramente. Espero que cada una de las respuestas sean sinceras. Yo sinceramente digo sí. ¿Y tu argumento? Me estás preguntando si creo que dan un Claro, trato, pero quiero que lo argumentéis. Hombre, a ver... La razón, quiero decir. En cierto modo es lógico, porque al final los medios también venden. El mercado está al final, después de todo, ¿no? O al final de todo, y les resulta más fácil vender ciertas caras conocidas. Pero a mí, por ejemplo, últimamente me está sorprendiendo, para mal, porque yo normalmente no veía los telediarios antes de la pandemia, pero ahora veo el telediario de Televisión Española, y la parte de cultura, de literatura, me doy cuenta de que es muy poco literaria, de que van mucho al bestseller, que no quiero tampoco demonizar a los bestsellers, simplemente creo que un medio público debería, pues igual, cuidar un poquito más el tema cultural o el trasfondo cultural, ¿no? Evidentemente, en Televisión Española también tenemos cosas maravillosas como Página 2, que es un auténtico lujo, ¿no? Pero me refiero... Página 2, en el que cada semana son entrevistados autores que venden muchísimos libros. Y no tantos. Sí, pero quiero decir que combinan las dos cosas. Combinan las dos cosas, claro. Es que yo no digo que haya que excluir a los bestsellers en absoluto. Lo que digo es que hay una pluralidad de voces, hay una pluralidad editorial. Precisamente estamos aquí por eso, porque hay una gran pluralidad editorial y no podemos quedarnos solo con los dos grandes bloques, ¿no?, que existen hoy en día. Bueno, de hecho, es que uno de esos grandes bloques tiene dos cadenas para él solo, ¿no? Quiero decir que si no trasladamos la pluralidad editorial a los medios de comunicación, al final pues estamos un poco gritando en el desierto, ¿no? Y al final pues necesitas otro tipo de estrategias en redes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que los propios medios se podrían enriquecer de ampliar sus miras, porque creo que hay cosas muy interesantes que se salen de esos dos, de ese duopolio, por así decirlo. Y hablando también de pluralidad, yo pienso en la cuestión de los géneros. Claro, yo decía antes que yo es que publico poesía, claro, a mí me cuesta muchísimo, salvo excepciones, que por lo menos que me presten atención y que me escuchen, ¿no?, en cierto modo. Y pienso también en compañeras que publican teatro, que eso ya sí que es... O sea, que alguien se haga... que un medio se haga eco, ¿no?, de una obra, de un libro de teatro que se publica, es muy difícil, ¿no? Y dentro pues, de esos géneros, pues, por ejemplo, en el caso de poesía, para mí también es muy complicado romper como... con ese panorama de editoriales que llevan muchas décadas, que casi siempre son lo más, bueno, pues, lo que está más a mano para recomendar, ¿no?, por así decirlo. Entonces yo sí que es verdad que muchas veces echo eso de menos, esa atención, ¿no? Porque, bueno, pues yo sé que para un medio a lo mejor es más difícil vender una entrevista con un poeta que publica un primer libro, pero me parece también que muchas veces se subestima a la gente, ¿no? Se subestima a quien escucha un programa de radio, se subestima... Yo recuerdo hace unos años que acabé de rebote un poco con uno de los libros que había publicado, era un ensayo sobre Antonio Machado en un programa de radio. Entonces me dijeron, te vamos a entrevistar a ti, que van a ser 5 minutos, y vamos a abrir teléfono para los oyentes para que llamen para hablar sobre los horóscopos. ¿Qué horóscopos son? ¿Qué horóscopo es su pareja? Si se identifican, tal. Entonces, claro, yo encantada. Que yo además empecé a pensar, ¿qué horóscopo era Machado?, ¿no? Entonces, a ver si me preguntan. Y claro, pues ya, yo dispuesta allí a contestar a las preguntas, encantada. Y era eso, yo iba a ser como el rellenito
contesta 2 o 3 preguntas y te va. Y en la pausa publicitaria entró el técnico y dijo que sepáis que la gente está llamando para hablar de Machado. O sea, tenemos como 2 respuestas sobre los horóscopos, pero como la gente ha oído que vas a entrevistar a alguien sobre Antonio Machado, entonces tuvieron que cambiar sobre la marcha, me quedé como media hora y la gente lo que hacía era que llamaba de repente y recitaba un poema que recordaba o contaba su recuerdo de cómo había empezado a leer poesía en el colegio. Siempre cuento esto porque para mí fue muy ilustrativo sobre cómo pensamos que a la gente a lo mejor le vas a hablar, pues eso, de un poeta al que nunca ha leído o de una ensayista que escribe sobre temas aparentemente complejos, etcétera. Piensas que no les va a interesar, pero es que realmente a la gente le interesa, ¿no? Muchas veces subestimamos la capacidad de sorpresa o las ganas de sorprenderse de quienes están, pues eso, comprando un suplemento, sintonizando el telediario o escuchando la radio, ¿no? Para mí eso fue muy, no sé, me hizo como cambiar de pensamiento sobre eso. De mí. Pues me parece maravillosa la anécdota, la verdad, me encanta. No, todavía no me acuerdo de que si no era Machado, luego os lo miro. Hay que buscarlo, pero me encanta. Pero sí que creo que bueno, que la literatura o el libro, el sector del libro y de las artes plásticas, quizá dentro de todo el engranaje cultural son los más maltratados, ¿no? O sea, yo lo veo también pues desde el lado público con las subvenciones, ¿no? No es lo mismo pagar un montaje a artes escénicas que entender algo que tiene que cobrar alguien para hacer una exposición o un libro, ¿no? La gente no entiende que los libros cuestan mucho dinero hacerlos, ¿no? Como luego lo compras por 10 euros, parece que es que se hacen solos, ¿no? Y, por ejemplo, desde la gestión pública, en el área de juventud, hicimos un censo de artistas jóvenes para ver cuántos jóvenes había en la ciudad que les interesase la cultura en general, pues para luego poderles poner en contacto pues con otras o con profesionales o con sectores que les interesasen, ¿no? Y curiosamente hay muchos jóvenes que no tocan las maracas. Hay muchos jóvenes que escriben, que ilustran, y a mí eso, por ejemplo, me pareció muy interesante, porque siempre pensamos, ¿no?, que la juventud la juventud o que las personas nos entretenemos o usamos la cultura del entretenimiento, pero hay también esa parte de la gente que un poema de Machado le ha conmovido y no le interesa qué signo del zodíaco es, ¿no? Y eso me parece maravilloso, ¿no? Una de las cosas que cuando empezó la pandemia, marzo, abril, nos acordamos todos de cómo las editoriales pararon de publicar libros, porque se paró la distribución, porque tristemente se cerraron las librerías, que además hicieron un esfuerzo enorme por seguir funcionando online, por enviar los libros a la gente que los compraba y que seguía apoyando a este tejido tan importante. Una de las cosas que hablaba con amigos editores, amigos pequeños, medianos y también grandes editores en aquel momento, era que quizá esto que había pasado, esto que estaba pasando, sirviera para reflexionar, para que se hiciera una gran reflexión en todo el sector editorial y se publicaran menos libros. Es decir, las mesas de novedades de las librerías estuvieran menos atestadas de libros. Todos sabemos, y los libreros son los primeros que lo padecen, como los libros cada vez duran menos en los estantes de las librerías, en las mesas de las librerías, porque se publica tal cantidad de libros que la vida de un libro cada vez es más efímera, cada vez es menor, cuando un libro tiene que tener un recorrido largo, cuando un libro tiene que... ¡Qué maravilla! Cuando un libro se convierte en un long seller, ¿verdad? Entonces, esa reflexión os la traslado ya a vosotros, ¿no? También, porque la pregunta sería, ¿consideráis que en España se publican demasiados libros? ¿Pero quiénes publican demasiados libros? Porque no creo, o sea, quiero decir, por los catálogos de independientes que conozco, estamos ajustando todo lo que podemos, quiero decir. Yo creo que, sobre todo, ese problema de avalancha viene especialmente de los grandes grupos. Me parece que no sé, en mi caso, por ejemplo,
ajusto al máximo y creo que todos los que estamos aquí estamos en eso. Entonces, yo creo que viene por parte sobre todo de los grandes grupos que están publicando libros, en algunos casos, ¿no? Pues prácticamente dándole a la máquina. Al peso. Claro, sí, sí, sí. Yo lo hablaba ahora en la pausa para la comida, digo, estoy en una feria de editores y me gustaría decir que publicamos demasiado y no sé si es el mejor mensaje, así que me lo has dejado a huevo, como se suele decir, porque sí creo que se publica demasiado. Evidentemente, no todo el mundo publica lo mismo. La única cultural que aporta al PIB español, creo que alrededor de un 0,3% aproximadamente, me bailarán las cifras probablemente. Y creo que debemos estar orgullosos de ser una industria. Como decía, que al final en toda esa industria la figura quiero decir, se me ha ido la cabeza. Quería decir que hay ejemplos de efectivamente que todos conocemos, de autores que ganan premios por, en teoría, el número de seguidores que tienen en las redes sociales, etcétera, etcétera. Pero también hay otros ejemplos de autores que están subidos a lo más alto de la lista de venta de libros porque los lectores les han leído y porque ha habido un efecto boca-oreja importante, porque se ha comentado, porque se ha recomendado. Es decir, ¿consideráis que valoramos suficiente al lector o a veces tendemos a subestimarle? Yo puedo hablar por mí, o sea, para mí hay incluso una figura que va siempre de la mano del lector, que es la del librero y la de la librera. Pensaba justo cuando... Que es el mayor prescriptor, yo creo, ¿no? Claro, o sea, yo por ejemplo recuerdo una autora de la editorial que se llama Claudia González Caparrós, que para mí es espectacular. Es una autora que no tiene, tiene redes sociales, ahora está empezando a usarlas un poco, pero bueno, no es desde luego una poeta de Instagram, etcétera. Publiqué su libro con convencimiento, pero sin esperanza, ¿no? Al revés que el verso. Y lo que me encontré fue, pues hice una tirada muy modesta y me encontré de repente con 5 o 6 librerías que de una manera inexplicable, porque no sé muy bien, porque eran además una librería gallega, etcétera, ¿no? En puntos muy diversos, de repente empezaron a pedir ejemplares, porque lo habían ojeado el libro, les había gustado y de repente me encontré con librerías que estaban vendiendo decenas de ejemplares de un librito de poesía de una autora desconocida, ¿no? Entonces ahí había una librera, había un librero que se había apasionado con ese libro y que se había propuesto recomendarlo a sus lectores de confianza, ¿no? Entonces, para mí, ya te digo que son dos figuras, digamos, que son imprescindibles y van de la mano, ¿no? Y yo creo que tengo la sensación de que trabajamos sobre todo para... o tenemos que trabajar con esas figuras y con esa conciencia. Y había algo que rompo un poco quizá, pero que comentó Javier al principio, y él hablaba de la independencia del autor en el sentido de escribir con esa cierta calma y yo quería un poco hablar de algo que yo creo que nos podemos permitir en muchas editoriales independientes, que es hacer esa casi política de autor, en el sentido de que yo quiero pensar que los poetas a los que publico escriben con cierta tranquilidad de que ese siguiente libro tiene editorial, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, lo hacemos en La Bella Varsovia y lo hacen muchas otras editoriales que están publicando a autores en castellano, ¿no? Esa política de autor que yo creo que permite pues que también que se escriba desde esa calma, ¿no? Y desde esa independencia. Bueno, yo creo que el lector, evidentemente no podemos subestimarlo porque es todo. No estaríamos aquí, no seríamos... yo siempre pienso que un escritor es escritor desde el momento que alguien le lee, ¿no? Si no, bueno, pues será algo, pero es otra cosa completamente... Digas, bueno, pues es que no sé ni qué leer, no quiero leer nada ya. Hay tanto que como que te bloqueas, ¿no? Y yo creo que si me pasa a mí, seguramente le pasará a más gente, ¿no? Yo creo que deberíamos... pues medir un poquito mejor lo que les ofrecemos, ofrecerles, garantizarles la calidad y que después ellos de esa oferta de calidad sean los que juzguen, y yo claro que confío en su juicio.
y confío, antes creo que era Mónica que decía que ella no creía que todos los libros encuentren a sus lectores. Yo tampoco creo que sea una ley y que se vaya a producir, pero sí que igual no encuentran a todos sus lectores. Hay muchos más lectores esperando por ellos, pero sí que van a ir encontrando a algunos, ¿no? Y eso es la confianza con la que escribes y publicas, ¿no? Que al final lo que tú quieres decir le llegue a alguien a que le apetece oír eso, que quiere reflexionar sobre eso, ¿no? Entonces, creo que yo confío mucho en los lectores, pero también hay que pensar que los estamos bombardeando un poco, ¿no? Yo creo que son un eslabón más de la cadena. Y con respecto a lo que decía Elena sobre esa ¿no? poética de autor, a mí eso me gusta, ¿no? Me gusta de las editoriales independientes el hecho de pensar que formas parte un poco de una familia, por así decirlo. Como todas las familias, mejor o peor avenida, pero una familia y que, bueno, pues puede ser que mañana ya no estés ahí, pero no es tan fácil que te vayan a dejar tirado como en esa maquinaria de churros, ¿no? Entonces, para mí eso sí que supone algo importante, ¿no? Esa confianza en quien te edita, y supongo que eso habrá que preguntárselo a mis editores, la confianza de ellos en mí. Esa confianza mutua creo que hace crecer la relación y al final creo que se refleja en mejores obras, porque tú tienes completa libertad para escribir, no te dicen haz esto, haz lo otro, ahora queremos un libro, ni te ponen plazos ni nada. Entonces, bueno, a mí eso pues realmente estimula mi creatividad y mis ganas de seguir escribiendo. Pues es que yo subestimar a los lectores, ¿no? O sea, como son tan concretos, ¿no? Los que compran mis libros, pues no los puedo subestimar. Sí que me tengo que camelar a los libreros. Es decir, claro, si ven a un lector que le puede interesar el arte contemporáneo, le tienen que decir que estos libros son tan guays que te van a ayudar a entender el arte contemporáneo de otra forma. Porque los lectores de esta editorial ya están captados. Eso, ¿no? En mi caso hay que camelarse al librero, ¿no? Y es muy importante, por eso yo soy muy defensora, pero tanto en el arte contemporáneo como en los libros, en no saltarte los eslabones de la cadena, ¿no? O sea, el librero está ahí por algo, para que tu libro esté en la estantería le tienes que respetar, ¿no? Y, bueno, pues un largo etcétera que conocemos todos los que estamos aquí sentados, ¿no? Ahora que habéis mencionado, y ya doy paso a las preguntas, tanto Javier como Noemí ahora lo acabas de decir, ¿no? Refiriéndose a la cadena del libro. El otro día vuelvo a la conversación con Irene Vallejo, ella definía la cadena del libro como una red. Y me gustó mucho, ¿no? Porque al final es verdad que somos una red de personas, que somos una red que construimos todo lo que significa el libro, desde los libreros, al autor, al lector, al distribuidor, al editor, al traductor, al corrector, y somos una red humana, ¿no? Y precisamente yo creo que en un momento en el que se están reivindicando los cuidados, en un momento en el que nos hemos dado cuenta, porque nos hemos dado de bruces con nuestra propia mortalidad, de lo importante que es el cuidado, de lo importante que es pues, la sanidad también, ¿no? De lo importante que es, pues el libro está ahí, ¿no? Y el libro forma parte también de ese cuidado, ¿no? Y de esos cuidados y de cuidarnos los unos a los otros, ¿no? Entonces sí que me gustaba la idea de hacer esta última reflexión final y me venía muy bueno, pues a colación al haber mencionado vosotros lo de la cadena del libro, ¿no? Y que en este encuentro estamos participando todas esas figuras que de un modo u otro formamos parte de esa gran red que construye la literatura en este país, ¿no? Entonces, bueno, pues a no ser que vosotros queráis añadir alguna otra cosa, pues si os parece bien, doy paso al turno de preguntas. Creo que, bueno, aquí había, antes había una... Le hago una pregunta. Adelante. Bueno, centrar un poco el tema de autor-editor, porque tenemos en la mesa a Elena, que es editora y que en este momento ha tenido que trabajar como escritora con una editorial, ¿no? Con otra editorial que no es.
que nos dé su visión un poco, ¿no? O sea, cómo se trabaja, cómo trabajas sabiendo cuál es el oficio, ¿no? Y cómo tratas a tu editor, o cómo te trata tu editor, o cómo tú te sientes. A Javier me gustaría preguntarle, porque yo le he escuchado, que con Blackie tardan 4 años en editarte porque hay un editor muy duro detrás, un editor de tiempo, y que tu próximo libro no va a salir al año, desde luego, porque entonces un poco que nos digas. Ya Noemí, pues el trato, al ser de verdad una editorial muy especializada, porque hay muchas independientes, pero muy especializada, el contacto y cómo encontrar y cómo tratar al autor, ¿no? Pues en mi caso, claro, yo he tenido experiencias desde publicar como autora con editoriales muy pequeñas, como pues era El Gaviero, con Ana Santos o DVD Ediciones, con Sergio Aspar, pues yo publico ensayo con Ariel, que es Grupo Planeta, y la novela con Anagrama, ¿no? Y pues, también tengo poesía en Visor. Entonces, las experiencias son muy distintas. Yo he tenido trato muy familiar, por supuesto, en las pequeñas, pero también lo tengo en Anagrama y también lo siento en Ariel, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, es cierto que bueno, pues en un gran grupo, en un sello de un gran grupo como Planeta, pues yo me he sentido bastante arropada, ¿no? He sentido casi esa cercanía, ¿no? Y a mí, ser autora, siendo también editora, yo creo que me ha permitido tener una conciencia de que el libro es un trabajo común. Quiero decir, al final, el libro lo escribo yo en mi casa, sola, delante del ordenador, pero para que ese libro llegue a una librería hay un montón de gente implicada. Y sin la editora, sin la correctora, sin la editora de mesa, sin la responsable de prensa, etcétera, sin el director comercial, bla, 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 pues si hay una ausencia, ¿no?, en ese sentido, el libro no llega de esa manera, y después además está todo ese camino posterior, ¿no?, en la librería, etcétera. Entonces yo creo que a mí esa doble faceta, por así decirlo, me ha permitido ver pues tener esa panorámica, pues, de la vida del libro como algo colectivo, no tanto alguien que está detrás del ordenador. Y en el caso de ser editora, siendo autora también, a mí, yo creo que eso me hizo casi reafirmarme en esa política de autor, porque a mí, o sea, para mí yo ahora mismo, por ejemplo, tengo editorial de ensayo, tengo editorial de narrativa, pero si yo termino un libro de poemas, no sé qué hacer con él, no tengo un sitio en el que publicarlo. Entonces, para mí eso es problemático en el sentido de que, bueno, pues invierto un tiempo en escribir un libro y no sé muy bien si se va a quedar en el cajón. Entonces, toda esa experiencia sí que me ha llevado a reafirmarme un poco en esa necesidad, ¿no?, de que el catálogo tenga un espacio constante para los autores. Pero bueno, y eso en cuanto a mis experiencias, pues han sido muy diferentes, Pero bueno, por lo general la verdad es que he sentido esa cercanía y esa familiaridad en editoriales muy pequeñas y también en un gran grupo. La verdad es que he tenido suerte. En mi caso fueron no 4, sino casi 3 años los que tardé en publicar después de firmar el contrato. Bueno, es un poco, un tiempo demasiado prolongado, pero también ejemplifica la forma de trabajar que hay en Blackie, o por lo menos que yo he vivido con Blackie. 1 año y medio más o menos fue el proceso de editing y después 1 año para entrar en catálogo, más o menos. A mí, normalmente, bueno, aquí a vosotros no os voy a descubrir nada, pero en las presentaciones, cuando hay gente que es un poco ajena al mundo literario, simplemente como lectores, me gusta hablarles del proceso de editing porque es algo que yo creo que es bastante desconocido. La gente se sorprende y cuando dices que has estado pues, más de 1 año trabajando tu novela, piensan que eres una mierda de escritor que ha necesitado que alguien estuviera ahí pues, pegándole con la campanilla, ¿no? Y bueno, yo creo que realmente yo intento explicarles que, vamos, lo que yo pienso es que las mejores editoriales siempre editan o
o corrigen o intentan sacar lo mejor de los libros, ¿no? Y yo creo que eso también bueno, pues se nota mucho en el producto final. Yo creo que se nota cuando un libro no está trabajado y ha ido directamente a imprenta, ¿no? Que a veces hay algunos que parece que era el documento de Word y le dieron a imprimir y así fue, ¿no? Entonces, bueno, es un proceso. También es cierto que hay que ver las características propias de cada editorial. En este caso, pues en Blackie, pues es una editorial pequeña, mediana, o como queráis llamarle, que tiene, bueno, pues tiene un catálogo anual ya bastante importante y, en cambio, bueno, pues no tiene tantos editores propios como igual otras editoriales más grandes, ¿no? Entonces, para trabajar con tu editora, tu correctora, necesitas que esté libre, que no esté editando otra novela que igual urge un poco más, y muchas veces pues pasa eso, que pues tienes que esperar un par de meses porque ahora estoy acabando esta otra, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso se fue retrasando así. Eso con respecto al editing. Y respecto a entrar en catálogo, bueno, a mí eso me parece interesante porque tiene un poco que ver con lo que hablábamos antes, porque realmente lo que me explicaron y lo que me convencieron así en Blackie, yo, bueno, que no quiere decir que me convencieran a la fuerza, sino que lo consiguieron, ¿no? Fueron persuasivos, es que todos los libros para ellos tienen su momento de publicación y no vale cualquiera, ¿no? Especialmente cuando editas a un escritor novel que no tiene seguidores en redes, que nadie conoce, que no, bueno, pues necesitas hacer una estrategia para que ese libro pueda llegar a la gente y puedan decir, ¿por qué voy a comprar este libro? Entonces, bueno, pues hay que buscar el momento exacto para publicarlo. Y ellos me decían que lo que más les dolería sería publicar mi novela por ir deprisa en un momento que no fuera el correcto y que se viera enterrado en esa vorágine y dijeran, a nosotros nos dolería muchísimo tener un buen libro y que nadie lo lea. Eso tiene que ser el peor drama para un editor, ¿no? Pensar que has editado un libro que debería leerse y que nadie lo lee por determinadas circunstancias, por errores tuyos, a veces de agenda o de calendario. Entonces, bueno, yo evidentemente me dejé en sus manos y estuve esperando. Fue duro esperar porque, evidentemente, para un autor novel esperar 3 años para ver su primera novela publicada, pues es duro, y hubo momentos, no voy a negar, de flaqueza y de estar harto, pero bueno, ellos, yo recuerdo cuando me reuní con Jean Martí, que es el jefe de Blackie, y me dijo, Javier, la espera va a merecer la pena, créeme. Y bueno, a mí me ha merecido la pena, entonces ha cumplido con su palabra. Pero sí, evidentemente es un proceso largo que tiene que ver con no agolpar tampoco libros de autores que compitan entre sí. Lo que no quiere Blackie es que los autores de Blackie compitan entre sí en las mesas de novedades. Eso sería un poco, no sé, suicida. Entonces yo entiendo su razonamiento y lo comparto, y creo que tiene que ver con el hecho de no sacar 5 autores y si funciona uno bien y los otros 4 pues ya se arreglarán, ¿no? Ellos no quieren que pase eso. Ellos quieren que funcionen los 5 y si nos tienen que espaciar, nos van a espaciar. ¿Cómo te ganas con los autores, ¿no? Es que en mi caso depende de la colección, hay una problemática añadida, ¿no? Hay una colección que es de manifiestos, que como es el propio artista el que habla o hace su manifiesto artístico, no hay problema, ¿no? Les dejas libertad y todo va bien. El problema es cuando entro en otras colecciones, por ejemplo la de monografías, que ahí tengo que conjugar un autor que tiene que hablar de la obra de un artista. Y lo primero que tienes que hacer que ese matrimonio pues se lleven bien, que ya lleva un tiempo, ¿no? Luego, cuando ya se llevan bien y ya se quieren mucho y se hablan mucho, ya se escribe la historia, por así decir, y luego pues ya queda todo el trabajo de hacer el libro, ¿no? En mi caso es el tiempo, el dejar que generalmente funciona por instinto. Creo que alguien va a hablar bien, o sea, que va a entender bien por el trabajo de un artista determinado y les propongo la idea y entonces, bueno, hago que se conozcan. Muchas veces no se conocen, otras veces
pues sí, pero no. Y ya eso es como escribir hacer de Celestina, ¿no? Y entonces se escribe ahí una historia de noviazgo y luego termina resumiéndose en ese libro, ¿no? Y es el tiempo y luego al final además ha generado otras cosas chulas entre ellos, ¿no? Entonces, bueno, eso quiere decir que igual como Celestina sirvo, así que si alguien está soltero que me lo diga, pero bien, porque el tiempo además a mí me juega en mi favor, porque bueno, me da tiempo para reunir recursos para poderlo sacar a la calle. Y sí que es verdad que a veces los autores pierden la paciencia, ya no tanto los autores que lo escriben como los artistas que quieren ver su obra. Pero bueno, pero el tiempo es paz lo que me da. ¿Más preguntas? Has preguntado antes a ellos si creen que en los medios de comunicación pues, influye en la notoriedad, la fama del autor a la hora de reseñar un determinado libro. Y me gustaría saber la respuesta como periodista. En mi caso particular, dices. Como periodista, digamos. Como... En mi caso no influye en absoluto. No, o sea, no personal, pero quiero decir, no... Y la experiencia que yo tengo trabajando, yo llevo 12 años trabajando en el periódico y en ningún momento, bueno, de hecho, yo puedo decir que mis recomendaciones son independientemente de si la editorial es independiente, es grande, es pequeña. Hablaban antes aquí del enamoramiento a la hora de editar, pues a mí me pasa lo mismo a la hora de escribir sobre un libro determinado, de recomendar un libro determinado o de hacer entrevistas a autores determinados. En mi caso, el hecho de que ese autor o ese libro sea publicado en una editorial grande, o antes habéis mencionado aquí los dos grandes grupos que monopolizan el mercado editorial en España, en mi caso no influye para nada. Yo nunca jamás en mi vida he recibido una llamada de un editor grande diciéndome tienes que sacar este libro, me tienes que dar una página, o jamás, nunca, en la vida, nunca. Y tengo una relación estupenda con grandes editores, con pequeños, con medianos, es decir, hablábamos de enamoramiento, en mi caso es igual, como periodista. Lo que pasa es que yo no hablaba de los suplementos culturales. Yo estaba pensando, por eso también mencionaba Página 2, etcétera, etcétera. Hablaba quizá de los medios generalistas, por eso puse de ejemplo pues, el telediario, tal. No hablo de los suplementos culturales. Obviamente, en los suplementos culturales sí que hay espacio para autores. O hay bastante espacio para autores que no pertenecen a los grandes grupos. Yo me refiero más a esos medios generalistas que al final bueno, pues son los que consiguen llegar a un público masivo, por así decirlo, y sacarse un poco salirse de esas pequeñas ventas que todos tenemos, ¿no? Quiero decir que los lectores de suplementos culturales sí que en general son público ya bastante ganado para las editoriales independientes. Bueno, yo tengo que decir que en mi caso yo trabajo para la sección de cultura, o sea, mi trabajo diario es para la sección de cultura diaria del periódico, con lo cual eso sí podemos definirlo como un medio generalista, ¿no? Otra cosa diferente es mis colaboraciones con el suplemento, con ABC Cultural, y yo sí puedo decirte que trabajando para ese medio generalista, o sea, para un periódico grande que no es un suplemento cultural que va determinadamente o específicamente con un cuidado, con un contenido muy determinado, sino para una sección diaria de lunes a domingo, jamás en la vida he priorizado el sacar a un autor o el sacar un libro de un gran grupo frente a otro de una editorial más pequeña. No, sí estoy convencido de eso. O más independiente. Lo que pasa es que esto entronca un poco con lo que se hablaba por la mañana, ¿no? Del tema de las reseñas, de la importancia de las reseñas actualmente.
Evidentemente, el ABC es un medio generalista, es un medio grande, pero esa capacidad de convencer al comprador y tal, yo creo que bueno, pues ahí ha caído, ¿no? De alguna forma, y está en manos de muy pocos espacios, muy pocos medios tienen, o sea, lo que hablábamos, Babelia, ¿no? Pues una buena reseña en Babelia ahora igual lleva tanta venta relacionada como 3 Bookstagrammers. Igual un Bookstagrammer que tenga 50.000 seguidores consigue que te compren 50 o 100 libros y una reseña en Babelia no. Déjame reivindicar a ABC Cultural, por favor. O a veces, es que cada vez que ponéis ejemplo de un suplemento... No era por eso, era precisamente porque... Pues viene a la cabeza siempre el mismo. No, es que cuando hablamos de los medios, por supuesto no estaba hablando de ti ni de nadie en concreto. Estoy bromeando. No, pero por eso quise... Es una lucha que yo llevo desde hace Pero por eso años. quise salirme del medio, porque estás aquí o está Laura ahí, y no se trata de personalizar en absoluto, sino hablar en general. Si ponéis un ejemplo, si os viene ese a la cabeza, entonces yo lucho contra eso, yo lucho. Pues es el poder de los... Bueno, pues es lo que hablábamos, ¿no? Pues a ver si la próxima vez que pongáis un ejemplo, ponéis como ejemplo ABC Cultural. Yo el próximo pongo ABC Cultural. No sé si va a ser en esta mesa, pero si no... En la que sea. En la que sea. ¿Más preguntas? Nada, quería leer una noticia que me encontré hace poco, casualmente, que está publicada en El País, que dice: editores, libreros y distribuidores intentan frenar la masiva devolución de libros. Dice justo después: las devoluciones de libros, que en muchos casos solo logran permanecer entre 1 y 2 meses en la mesa de novedades, reflejan los graves problemas del mundo editorial. Los tres sectores implicados, editores, libreros y distribuidores, andan a la greña. Los libreros dicen que no pueden asimilar la cantidad de novedades que se producen cada año, cerca de 50.000. Bueno, esa noticia que mandé luego a un amigo para que la leyera, pero no se fijó en un detalle. Esta noticia la firma Guillermo Altares en el año 93. Es decir, parece que este grave problema que tenemos hoy día se sigue manteniendo desde hace 30 años prácticamente, ¿no? Es curioso que el sistema se mantenga, ¿no?, cuando existe este problema de fondo, que es el tema del exceso de novedades y, por tanto, ese talón de Aquiles del mundo editorial, que es el de las devoluciones. Solo quería comentar para que, bueno, que es un tema... como en una especie de día de la marmota, ¿no? Es como llevamos arrastrando ese problema, como tú dices, desde hace años, ¿no? Lo que pasa que yo creo que en este annus horribilis, pues yo creo que se ha puesto especialmente de manifiesto, ¿no? ¿Y tú crees, por ejemplo, Carlos, que es un... O sea, que es un... No sé qué podemos hacer las editoriales independientes, que, por ejemplo, o sea, quiero decir, por lo que conozco de La Uña, ajustáis al máximo lo que publicáis, es también mi caso. Quiero decir, es que yo tengo la sensación de que nosotros poco podemos hacer en cuanto a que no podemos publicar menos. Claro. Quiero decir, es que estamos ya publicando al mínimo posible. Entonces, claro, yo creo que al final es algo que nos está perjudicando, pero no podemos hacer gran cosa. No sé si, quizá me equivoque probablemente, pero me parece que estamos todos al mínimo. Pero es que publicamos entre 10 y 15 títulos al año. Es que es eso, el porcentaje de libros que aportamos... 10, 11, 12, es casi un libro al mes, cuando es que es eso. Editoriales así medianas pues pueden publicar 40, 50 al año, ¿no? Quiero decir que hay una diferencia bastante amplia. No sé, en las librerías en general, yo cuando voy, valoran mucho que publiquemos poco, sí, al tiempo que a mí me cuesta ver en ciertas librerías, los libros nuestros, como, vale, lo valoráis, pero no lo premiáis, ¿no? Valoráis, se valora, pero dices, ¿dónde están aquí nuestros libros? ¿Dónde están aquí los libros de ciertas editoriales que conozco también? ¿Dónde están? No, están copados por los que publican 50, 60 al año. Claro que eso. Es lo que pasa. Es una contradicción, pero bueno, yo creo que justamente lo que hablamos también antes, que tienes que seguir tu criterio, ¿no? El criterio que uno cree que es el que funciona, sí. Digo yo. ¿Más preguntas? ¿No?
Pues nada, daros las gracias, Elena, Javier, Noemí, por esta charla tan interesante y bueno, creo que la siguiente es igual de interesante o más, con lo cual continuemos. Gracias.